Hay historias que definen por completo una civilización. Y en el corazón de la nuestra, en Occidente, hay una paradoja histórica enorme. Un misterio que empieza con un profeta de pueblo y acaba con un imperio. Para intentar entenderlo, tenemos que ir directos al núcleo. La primera pista que vamos a seguir en esta investigación es una contradicción. Pero una contradicción tan bestia, tan evidente, que muchas veces ni la vemos. Es la paradoja que está en el centro mismo del cristianismo. Por un lado, tenemos el mensaje original, un mensaje que habla de renuncia, de humildad, de un desapego total de las cosas materiales y del poder de este mundo. Una llamada a ser el último, a no poseer nada. Y por otro, la realidad de la institución que se creó. Es que el contraste es brutal, fijaos en la tabla. A la izquierda, la ética del profeta, vende todo lo que tienes. Y a la derecha, la realidad, el fasto, el esplendor del Vaticano. Amad a vuestros enemigos se contrapone a ejércitos de cruzados. Los primeros serán los últimos, frente a una de las jerarquías de poder más duraderas de la historia. ¿Cómo se pasa de un extremo al otro? ¿Qué explica esta fractura? Para resolver esto tenemos que actuar un poco como arqueólogos. Hay que dejar de lado por un momento las historias, las narrativas y centrarnos en las pruebas físicas. Porque la respuesta quizá no está en lo que se dijo, sino en lo que ha sobrevivido materialmente. Y para eso nuestra herramienta va a ser la arqueografía trítica. Ojo, esto no va de fe, sino de hechos, casi de análisis forense. Se trata de analizar los papiros como si fueran la escena de un crimen, porque muchas veces el objeto físico, el material, nos cuenta una historia muy diferente a la que oculta la narrativa oficial. Y la prueba más importante de todas, la más reveladora, es precisamente un vacío, el silencio. Mirad la línea de tiempo. Tras la muerte de Jesús allá por el año 30, ¿qué tenemos? Pues un abismo, un agujero negro de más de 120 años sin una sola prueba manuscrita que haya sobrevivido. Nada. Cero. Hasta que por fin, hacia el 150, aparece un fragmento minúsculo de papiro. Esto no es un simple lapso de tiempo, es una ausencia total de pruebas. El autor del libro que inspira este análisis, La sombra del reino, lo clava con una metáfora potentísima. Este vacío no es un puente que conecta el origen con lo que vino después. Dice que es una falla tectónica, o sea, un punto de ruptura total. Algo se quebró y se transformó por completo en ese silencio. Entonces, ¿qué narices pasó en ese abismo silencioso? La teoría que explora la sombra del reino es muy potente y muy provocadora. Propone que la respuesta la podemos entender con una metáfora, la del sarcófago y el virus. La tesis es esta. La Iglesia no es el árbol que creció de la semilla del mensaje de Jesús. Es, en realidad, el sarcófago que se construyó para contenerlo. ¿Contener el qué exactamente? Pues un mensaje tan radical, tan extremo, que era socialmente viral e inviable. Y un sarcófago, si lo pensamos, tiene una doble función. Por un lado, preserva lo que hay dentro, pero al mismo tiempo lo aísla, lo desactiva. La lógica, como veis, tiene tres pasos muy claros. Primero tenemos el virus. Esa ética original de Jesús, que con su llamada a la pobreza absoluta y la no violencia disolvería cualquier sociedad. Luego, el huésped, la propia civilización humana que está amenazada por este virus. Y finalmente, la solución que se encontró, el sarcófago, es decir, la iglesia institucional que consigue preservar el nombre del virus, pero solo a costa de desactivar su poder real. Vale, pero ¿cómo se construye un sarcófago así? La arqueografía, el estudio de los textos, apunta a un arquitecto principal y a un momento clave, justo después de la muerte de Jesús, cuando todo el movimiento se partió en dos. El movimiento se dividió básicamente en dos caminos. Por un lado, a la izquierda, tenemos a Santiago, el hermano de Jesús. Él representaba la lealtad total a la ética radical, centrada en Jerusalén, un camino que históricamente acabó en vía muerta. A la derecha, Pablo, el gran innovador. Él cambió el foco por completo. De la ética radical pasó a la fe, a la creencia, y universalizó el mensaje para todo el mundo. Su camino fue, evidentemente, el que triunfó a escala global. Y aquí tenemos la prueba material, el papiro P46. Es increíble. Hacia el año 200 ya circulaba una colección casi completa de las cartas de Pablo, que son pura teología, organización, doctrina. Esto es fundamental porque demuestra que la estructura de la fe, o sea, el sarcófago, se construyó y se distribuyó por todas partes antes de que los evangelios, que contienen la ética radical de Jesús, empezaran a circular de forma masiva. Se construyó el contenedor antes de meter el virus dentro. Muy bien, pero sigamos con la pregunta. ¿Por qué hacía falta este sarcófago? ¿Por qué se considera que el mensaje original era un virus? Pues sencillamente porque sus exigencias eran, desde un punto de vista social, imposibles de cumplir y de mantener en el tiempo. Es que paremos a pensar un momento en lo que exigía ese mensaje.
Vivir sin preocuparse por el mañana. Vender absolutamente todo lo que tienes. Renunciar a la violencia, incluso para defenderte a ti o a los tuyos. Y además, desmantelar la propia estructura familiar para priorizar una nueva comunidad. A ver, ¿qué sociedad se puede construir sobre estas bases? Ninguna. Es un sistema diseñado para brillar de forma muy intensa y probablemente para extinguirse igual de rápido. Y aquí es donde llega el giro final del argumento que plantea la sombra del reino. ¿Y si esa imposibilidad no fuera un fallo? ¿Y si el mensaje nunca fue un manual de instrucciones para construir una sociedad, sino más bien una paradoja? Una especie de koan existencial, diseñado no para ser cumplido, sino para provocar un cortocircuito en nuestra lógica humana de poder, de acumulación y de seguridad. Y todo esto nos lleva a la conclusión de esta investigación, y sobre todo a su sorprendente legado, uno que sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. La gran ironía, según esta tesis, es que el fracaso del proyecto de Jesús fue, en realidad, su mayor éxito. ¿Por qué? Porque al ser irrealizable, su mensaje nunca pudo convertirse en una ideología de Estado más, en un programa político. Se transformó en algo mucho, mucho más potente. Se convirtió en una especie de horizonte inalcanzable. Y es justo esa tensión, esa distancia entre el ideal imposible y nuestra realidad imperfecta, lo que generó el motor de la cultura occidental. Una mezcla explosiva de culpa y ambición, de autocrítica constante y a la vez una sed insaciable de progreso, de reforma, de cambio. En el fondo, vivimos todavía en la herencia de esa paradoja que nunca se ha resuelto. Y así, el libro nos deja con una pregunta final, una pregunta que conecta este misterio de hace 2000 años directamente con nuestro presente. La institución que funcionó como sarcófago durante siglos está perdiendo su autoridad. El sarcófago se está agrietando. La pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando ese virus original, esa ética radical, se libera en un mundo que ya no tiene los anticuerpos de la religión para contenerlo?